Derrota cerca. Ucrania parece acorralada. Los avances rusos cada vez más rápidos y profundos en el territorio. Los devastadores ataques aéreos de Rusia contra la infraestructura crítica. El escándalo de corrupción contra Zelensky destapado la semana pasada. Y ahora el reciente plan de paz propuesto por Estados Unidos. Todos esos factores generan una situación insostenible para Ucrania. Mucho más para su presidente de mandato caduco, Volodymyr Zelensky. Aparecemos cada vez más cerca de una derrota total de Ucrania. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 293 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura, como así también a través de las membresías, PayPal y con cualquier interacción con la plataforma. Nos acompaña desde Madrid, España, el querido Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy bien. Aquí ya imagino como en Berlín, frío. Sí, yo de hecho con una ronquera tremenda por el frío y la lluvia aquí. Juan Antonio, querido, ¿cuántas novedades, incluso del día de hoy, una situación insostenible? ¿Por dónde comenzamos el análisis de la situación geopolítica actual con relación a Ucrania? A ver, yo creo que ahora mismo están empezando a converger toda una serie de factores. Todos estaban ya, ¿eh? No hay, es decir, lo que pasa es que creo que se ha llegado al punto donde los actores, cada actor está actuando en función ya de sus exclusivos intereses y va quedando en evidencia lo que era una realidad. Una realidad que hemos venido diciendo desde hace 2 años, 3 años. Es decir, se había entrado en una guerra industrial de desgaste que Ucrania no iba a poder ganar. De hecho, ni la OTAN iba a poder ganar. ¿Qué ocurre? Pues que llega un momento en que la situación empieza a ser tan grave que antes de que acabe en una debacle, un actor principal, que son los Estados Unidos, ha dicho, bueno, pues hay que forzar la situación, porque si esto sigue así, lo que va a haber es una debacle. ¿Y forzar la situación qué significa? Ellos tenían claro 2 cosas. Una, cuál es la situación sobre el terreno, la tienen clarísima, es decir, la prensa occidental podrá mentir todo lo que quiera, pero los estadounidenses tienen no solamente observadores sobre el terreno, sino que tienen todo su sistema satelital y de reconocimiento, y conocen perfectamente cuál es la realidad sobre el terreno. Y la segunda es que mientras Zelensky y su cuadrilla esté en el poder en Kiev, obedeciendo además a otros actores que son los europeos y británicos, no hay posibilidad de negociar con Rusia. Claro, ¿cómo empezar a resolver los dos factores? Uno, el del frente no se puede resolver fácilmente. O sea, lo que hay que intentar es pararlo como sea. El otro factor, ¿cuál es? Empezar a sacar basura de Zelensky, de todas las corruptelas de la cuadrilla que gobierna en Kiev, que ya eran conocidos. O sea, esto no es decir, la naturaleza propia del régimen de Kiev ya era perfectamente conocida, incluso de antes de la intervención militar rusa. Simplemente lo sacamos a relucir, desfondamos ese régimen y ya no queda más remedio que buscarlo. Entonces, una vez que eso se ha producido, ya hablaremos, pues saco un plan de paz que voy a imponer. Y voy a imponer porque Zelensky no tiene otra posibilidad que o aceptarlo o irse, si es que le dejan irse. No hay más. Entonces, bueno, este es un poco el contexto. Y entonces, ¿qué tenemos, no? Por empezar por el final, la presentación de un supuesto plan de 28 puntos, al parecer no negociado, pero sí puesto en conocimiento el pasado 24 a 26 de octubre
por Steve Witkoff al enviado ruso Dmitriev en Miami. Ahí se le presentó el plan de estos 28 puntos. Lógicamente no era una presentación oficial, porque lo hace Steve Witkoff, que al fin y al cabo, hay que recordarlo, es una persona de confianza de Trump, pero no tiene ningún cargo político. Como diría aquel, no es nadie. Pero sí sabemos que efectivamente es el enviado fundamental de Donald Trump para esta cuestión. Entonces, en esta reunión se presenta y, bueno, pues los rusos me imagino que firman el enterado y a esperar. Como digo, esto ocurre el pasado día 24 de octubre, es decir, aproximadamente hace un mes. No lo podemos saber, pero es muy posible que Witkoff le transmitiera a Dmitriev que iban a empezar a aparecer los escándalos de corrupción de Zelensky y su entorno. Con lo cual, los rusos, como no se fían ya de Occidente en nada, ellos han seguido con su forma de actuar, es decir, avanzar en el terreno militar y esperar acontecimientos, ¿no? Bueno, pues ahora ya, es decir, el plan ya se ha presentado, es un plan de 28 puntos, que representa claramente una capitulación y una derrota estratégica de la OTAN, que viene impuesto por eso, por una realidad que es insostenible, la del campo de batalla y la descomposición interna del régimen de Kiev. Es decir, esta es la realidad. Entonces, bueno, pues si vamos a ver, ¿qué plantea el plan de paz este? Hay que tener en cuenta que no tenemos la versión oficial. Lo que tenemos es un poco lo que se ha filtrado a Wall Street Journal, a Axios, a Político y creo que algún medio anglosajón más. Es decir, no tenemos... pero con lo filtrado, si es que es así, con lo filtrado, sí que podemos hablar de esa capitulación y de esa derrota estratégica de la OTAN. ¿Por qué? Porque hay, primero, Kiev tiene que renunciar a todo el Donbass, reducir su ejército a la mitad, es decir, la famosa desmilitarización. Por supuesto, nada de ingreso en la OTAN, ni de tropas extranjeras en su territorio, y nada de armas ofensivas, por ejemplo, las famosas armas de largo alcance que llaman, que son misiles de crucero normales, ¿no? Pero bueno, las llaman de largo alcance, no sé por qué. Largo alcance, lo recuerdo para todos nuestros espectadores, aquello que va a más de 5.500 kilómetros. Los Tomahawk, los Shadow, los Taurus no llegan a 1.200, 1.500 kilómetros, en el mejor de los casos, los Tomahawk, ¿no? ¿Qué más? Hay otro tipo de concesiones. Reconocimiento del ruso como idioma oficial en Ucrania. Estatus formal de la Iglesia Ortodoxa rusa en Ucrania. Y finalmente, levantamiento de todas las sanciones, devolución de los fondos congelados y una nueva arquitectura de seguridad europea que incluya a Rusia. Que este tema era el principal desde el punto de vista geoestratégico por el cual se llegó al punto, no ya de 2014, sino vamos, el punto en el cual, del discurso de Putin de 2007 en la conferencia de seguridad de Múnich. Este es el tema fundamental. Con lo cual, ya digo, sin conocer, porque nadie conoce todavía cuál es el documento real presentado, esto es lo que se ha filtrado. Claro, esto, además, no lo plantean como a Kiev no se lo plantean como una negociación, sino como un hecho consumado. Es decir, es como si es algo hablado ya entre la parte rusa y la parte norteamericana, y por lo tanto, lo que se le plantea a Kiev es: esto es lo que hay. Bien, esto solo se puede interpretar de una forma, como una derrota total. Alguien puede decir, hombre, pero todavía quedarían objetivos rusos a futuro, ¿no? Es decir que de los que se pensaron, que, por ejemplo, Kharkov
el resto de Zaporozhia y Gerson, Mykolaiv y Odessa. Lo que pasa es que aquí, claro, empieza a haber un cambio en la perspectiva estratégica rusa, que pasa de ser los objetivos planteados hasta ahora a buscar la reunificación de Ucrania en la Federación Rusa. ¿Esto quién lo expresa? Pues, hombre, uno de los opositores que está en el exilio, Víctor Medvedchuk, en el cual haya declarado que Ucrania no se conservará como Estado y que la tarea del movimiento político de Medvedchuk va a ser la reunificación de los ucranianos con Rusia. Quizá sea esta la proyección estratégica que puedan plantear los rusos a futuro, es decir, alimentar un movimiento social que acabe ganando unas elecciones y teniendo el gobierno en Kiev para iniciar un proceso como el del Estado de la Unión que tiene Rusia con Bielorrusia. Y con lo cual haría innecesaria toda esa acción de o conquista o de movimiento subversivo de secesionista de esas 2-3 regiones que quedarían todavía bajo la tutela de Kiev, ¿no? Este sería un poco el planteamiento, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la realidad que impone el plan? Lo hemos dicho, la situación militar es desesperada. Hoy ya nos hemos enterado de forma oficial que la ciudad de Kupiansk ya está en manos rusas. ¿Por qué Kupiansk ha caído antes que Pokrovsk, cuando el avance en Pokrovsk es mucho mayor? Pues muy sencillo, porque con la estulticia habitual de la OTAN, lanza y lanza reservas para intentar mantener Pokrovsk, y claro, eso debilita otras partes del frente. ¿Y qué ocurre? Pues que los rusos avanzan en Pokrovsk, avanzan en Zaporizhia, sí, de una forma además acelerada, han tomado Kupiansk, ya han entrado en Liman, ya prácticamente han entrado y además están rodeando Siversk, y tienen el 80% de Volchansk, que es la puerta a Kharkov, también bajo control ruso. Es el momento, hace instantes, Juan Antonio, del anuncio de Gerasimov sobre la captura de Kupiansk, efectivamente. Entonces, claro, es decir, el avance ruso en múltiples frentes, si a esto se le une las bajas masivas, estamos en una media de entre 1.200 y 1.500 bajas diarias, las deserciones, ya lo hemos dicho alguna vez, se han multiplicado, o sea, no, son 4 veces superiores a las del pasado año. Ha habido un intercambio de cadáveres de soldados, de nuevo, 1.000 ucranianos por 38 rusos. Esta es la proporción. 1.000 por 38. Vale, alguien nos dirá que, bueno, como los rusos son los que avanzan, ellos recuperan más cadáveres propios. Bien, pues dupliquen, tripliquen, cuadrupliquen la cifra rusa. Me da igual. Sigue siendo una barbaridad la diferencia. Una barbaridad. Una proporción prácticamente 18,5 a 1. Pásenlo a 15 a 1, a 12 a 1. Da igual. Eso no cambia la realidad, ¿no?, de la situación. Y a esto únase también la sistemática destrucción de las infraestructuras críticas industriales, líneas de transportes y redes eléctricas por toda Ucrania. Los puertos, los aeropuertos, las bases aéreas, las industrias. Y bueno, pues esta es la situación en los frentes. Y la otra columna que se ha agrietado y se ha empezado a caer es la situación interna. Un escándalo de corrupción mayúsculo que ha afectado ya a varios ministros y al propio jefe de la oficina presidencial de Zelensky. Empezó la cosa, la broma, por $100 millones en el tema del caso Mindich, por el asunto de la energía. Ya han aparecido contratos de defensa, ya ha aparecido el asunto de las criptomonedas, es decir, en fin, ahora podemos comentar alguna cosa más.
pero que ya lo que sí está claro es que esto afecta directamente al propio Zelensky. De hecho, vamos a ver. Todo esto lo sacan a relucir la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, NABU. Esta es una organización, vamos, una institución anticorrupción controlada por la Embajada Norteamericana en Kiev. Es decir, depende directamente de la Casa Blanca. Y esta institución, que se conocían sus investigaciones y además ya se filtraron hace unos meses que Zelensky intentó cerrarla, se montaron grandes protestas en toda Ucrania, incluido en Kiev, y al final Zelensky tuvo que resignarse a que esta gente iba a seguir haciendo su trabajo. Las protestas, no nos engañemos, los que manejan la Oficina Anticorrupción son los que alentaron las protestas. Es decir, todo tiene el mismo foco. Los Estados Unidos, la administración Trump. La acusación de Nabu a Mindich y a todo el entorno de Zelensky es por crear una organización criminal, enriquecerse ilegalmente en múltiples sectores económicos, la energía, la defensa, como hemos dicho, y otros, aprovechando el estado de guerra, lavar dinero, principalmente a través de criptomonedas. Se calcula que unos 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Y, claro, todo esto con un tráfico de influencia, con altos funcionarios que permiten que estas cosas se puedan realizar, ¿no? El documento de ANABU, que parece que se ha filtrado, yo no lo tengo todavía, pero se ha filtrado en algún canal ucraniano, menciona explícitamente que Mindich, lógicamente, actuaba aprovechando sus relaciones amistosas con Zelensky. Pero es que parece ser que de las 1.000 horas grabadas por Nabu, solo se han hecho públicas unas 100 horas. Y de momento, Nabu ha informado que no va a hacer público, de momento, nada más. ¿Qué significa esto? Pues que alguien ya ha dicho, tenemos todo esto y tú accedes o esto saldrá. De momento no lo saco. Espero a que tú accedas. Y en esas, al parecer, ahí ya hay conversaciones de horas incluso en las que está Zelensky. Con lo cual, esto es el principio del fin. No sabemos cuánto durará, pero esto es el principio del fin. De los personajes que están implicados en esto, hombre, Umerov es ministro de Defensa, que es el que facilitó los fondos del ministerio a empresas del citado Mindich, y que se largó a Turquía para un tema de intercambio de prisioneros, que ahí no se ha negociado con nadie, allí no estaban los rusos, y que después ha viajado a Estados Unidos. No sabemos si volverá a Ucrania o ya decide quedarse en Estados Unidos. German Galushchenko, exministro de Energía, es el que ha permitido el control de toda esta camarilla sobre el sector energético. Ha sido destituido, no ha quedado más remedio, claro, por la Rada. Vitaly Brovko, este es el jefe de seguridad de Naftogaz, porque el tema del gas también está implicado en todo este entramado. Lavado de cientos de millones a través de criptomonedas. Está detenido. Y el último que voy a citar, porque hay algunos más, hay altos funcionarios, el ministro de Agricultura, demás, pero por citar a uno muy importante, porque es el número 2, mano derecha de Zelensky, Andrei Yermak, el hombre fuerte de Kiev, señalado como el Alibaba del esquema de corrupción generalizado. Al parecer, le han dado un ultimátum para que dimita. Le han dado hasta el 25 de noviembre, con lo cual saldremos de dudas en los próximos días de si esto va a ser así, ¿no? Y bueno, ¿qué nos indica todo esto? Que Kiev era un régimen corrupto, eso ya lo sabíamos.
Eso ya lo sabíamos. Lo hemos repetido 1000 veces. Aunque nos llamaran agentes del Kremlin y demás gilipolleces, toda la pandilla de babosas de la prensa occidental, que andan lamiéndole las botas y el culo a todos los dirigentes políticos europeos. Lo hemos dicho 100 veces. Entre otras cosas porque también lo decían ellos antes de la intervención militar rusa. O sea, que no nos inventamos nada. Si es que Transparencia Internacional ya ponía a Ucrania como el régimen más corrupto de toda Europa. O sea, que es que nadie debería llamarse a extrañeza por todo esto. Lo que sí queda claro con esto es que el régimen de Kiev es un régimen títere, absolutamente dependiente del exterior, no ya en las finanzas, el armamento, la economía, la diplomacia, no solo eso, sino en cualquier decisión dependía de lo que dijeran sus amos del exterior. Por eso algunos nos hemos desgañitado durante 3 años diciendo que esto no era una guerra de Rusia con Ucrania, sino una guerra de Rusia con quien mandaba en Ucrania, que era la OTAN. Que ahora sí, ya más evidente no puede quedar. El que no lo ve ahora solo puede ser porque es tonto de capirote o porque es de ellos, porque defiende la estructura militar de la OTAN. Es decir, porque es parte del conflicto, porque es un beligerante. Cuando la NABU describe todo esto como organización criminal internacional, y sabemos esta dependencia, bueno, pues entonces hay que pensar que la oficina central de esa organización criminal no está en Kiev. Esa oficina central de la organización criminal tiene que estar en Washington, en Bruselas y en Londres. Porque no puede ser que no lo supieran. Claro que lo sabían. Lo sabían desde hace meses, mínimamente desde hace meses, porque por eso Zelensky intentó cerrar la oficina anticorrupción, sin querer remontarnos ya al asunto de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, y todas las corruptelas aquellas, que ya conocíamos. También queda evidente que una institución oficial del Estado como la NABU, la Oficina Anticorrupción, depende del extranjero, que no tiene autonomía ni para eso. Es un instrumento de control de Estados Unidos sobre el liderazgo ucraniano, que no puede hacer nada sin contar, ¿por qué? Porque está pillado. Como tantos corruptos en tantos países. Como están pillados, harán lo que el amo les diga. Irremediablemente. Consecuencia, pues ya ha llegado el momento en el cual, ante una debacle que puede acabar en un espectáculo como el de Kabul, ante una situación que además sigue teniendo un coste político interno y externo para la administración Trump, y un coste económico, no lo olvidemos, aunque este ya lo ha intentado ir cerrando diciendo que paguen los europeos. Para eso Pedro Sánchez va a regalar casi 1.000 millones de euros a Zelensky tras su última visita. Lo han paseado aquí haciendo gilipolleces. Con lo cual, Estados Unidos, que dice, bueno, antes de eso, y como además quiero hacer negocios con Rusia, porque lo necesito, porque necesita recursos energéticos garantizados para sus empresas petroleras, porque necesita tierras raras, porque necesita todo eso, pues no queda más remedio que reemplazar al corrupto equipo de Zelensky por una administración colonial directa. Por ejemplo, ¿quién? Y esto es un ejemplo, la exembajadora ucraniana en Estados Unidos, la señora Markarova. La del llanto, en el momento de la pelea en la Casa Blanca, ya llorando. Ay, esa señora, efectivamente. Y de esa manera, pues tener ya un control directo sobre unos recursos ucranianos que también necesita Estados Unidos y para los cuales llegó a firmar un acuerdo con el propio Zelensky. El famoso acuerdo de las tierras que llamaban de las tierras raras, ¿no? Tierras raras que, claro, como van cayendo minas y va cayendo territorio ucraniano, o actúan pronto o cuando vayan ya a tirar del acuerdo, la mitad del acuerdo queda sin efecto porque ya están bajo manos rusas.
Y bueno, pues esto que provoca algo que también veníamos diciendo, que también veníamos observando, que Estados Unidos va por un lado en función de sus intereses y la Unión Europea va por otro. Que Estados Unidos tiene un plan B, que es adornar la derrota con algo de que pueda sacar y Trump pueda sacar pecho y ponerse una medalla, mientras que la Unión Europea no tiene plan B. No hay nada. ¿A qué se limita la Unión Europea? Bueno, aparte de fracturarse, porque lógicamente Hungría, Eslovaquia, República Checa y algún otro ya han reducido el apoyo a Kiev, pues la embajadora de la Unión Europea en Ucrania se dedica a criticar a la NABU, a la Oficina Anticorrupción, y a defender a uno de los cabecillas del entramado criminal, el señor Yermak. Es decir, lo que es una clara fractura entre las intenciones que lleva Donald Trump y la Casa Blanca y la que lleva Bruselas y Londres. La última noticia que tengo, por ejemplo, es que Yermak ha intentado tener una reunión secreta en Londres con Zaluzny y este se ha negado. Es decir, todos están empezando a resituarse y a intentar hacer un balance de daños, a ver cómo salen de esta, ¿no? Que Zelensky se enfrenta a un ultimátum. Si no se lo han dado ya, ¿eh? Si no se lo han dado. Y es que al final van a condicionar toda ayuda financiera y militar, pues a que caigan toda una serie de elementos, pero su autoridad personal ya está totalmente erosionada y no va a quedar más remedio. Una vez que eliminen bueno, ya está eliminado Umerov, Galuchenko, eliminen a Yermak, luego será él. El siguiente será él, irremediablemente. Porque además saben que Rusia con él no va a negociar. Es decir, esto no está puesto por escrito, pero esto es una condición rusa. Finalmente, pues con una situación militar desesperada, no voy a repetir datos, donde además sobre el terreno militar se dedican a realizar operaciones auténticamente suicidas, frenéticas, sin sentido y con un alto coste, a intentar bombardear zonas civiles o industrias en el interior de Rusia, en fin, toda una serie de cosas que no llevan a ningún sitio y que lo que hacen es poco a poco erosionando cada vez más. Y viene el invierno. Y mañana, esto lo decimos hoy jueves, mañana ya hay una nota del Ministerio de Energía ucraniano sobre las horas que no va a haber luz en Kiev. Toda una serie de horas ya no va a haber electricidad, porque ya no pueden producirla al nivel como para mantener el mínimo, que es el alumbrado y la luz eléctrica normal para hogares. Ya no digo las industrias. Como digo, la suspensión de la publicación de las grabaciones que se tienen, bueno, yo creo que es parte de la negociación, ya lo he dicho, a puerta cerrada, que no sé si se estará llevando en Turquía, o se estará llevando en Londres, o se estará llevando por teléfono, o ese grupo de altos mandos militares norteamericanos que se han presentado en Kiev a llevarle personalmente el plan de paz a Zelensky. Muchas preguntas, Juan Antonio, aunque antes de la primera pregunta quiero remachar el hecho de que tanto vos como Fernando, yo, el resto de los analistas de DMP, estamos presentando esta perspectiva analítica desde hace 4 años, más o menos, ¿sí? Ahora finalmente aparece confirmada para todas, ¿no? Pero desde hace 4 años machacamos con que en Ucrania no presenciamos la guerra de agresión de Putin Claro. contra Ucrania por el imperialismo de Putin, sino que decía Sánchez. efectivamente, sino que aparecemos en presencia de una confrontación como resultado de la expansión imperialista de la OTAN
hacia Rusia hasta que Rusia estableció un límite y que por ende Zelensky respondía directamente como una marioneta a Estados Unidos, algo confirmado hoy de punta a punta, ¿no? Lo quería remachar como una reivindicación para todos nosotros, querido Juan Antonio, no solo porque nos acompaña la verdad, sino por todas las consecuencias sufridas por todos nosotros hasta acá, y no No, y no, solamente de y insultos y te, demás, ¿no? te digo más, y lo que va a salir. Es decir, a medida que esto que vaya pudriéndose más y vaya desvaneciéndose y vaya apareciendo todo lo que hay dentro de la caja de porquería, va a aparecer más cosas. Por ejemplo, ya hay menciones a un megafraude energético orquestado por la propia Unión Europea, porque como digo, el centro, es decir, de la organización criminal no está en Kiev, porque Kiev no hubiera podido hacer nada si no tuviera, si no fuera parte de una estructura mayor. Y entonces habrá un megafraude energético orquestado por la Unión Europea, con nuestra querida Ursula von der Leyen al frente y un gerente alemán, Jakob Harmuth, para vender energía ucraniana barata como si fuera energía verde en Europa. O sea, que ya es el colmo. O sea, es vender energía producida con la central nuclear ucraniana o con gas ucraniano, si no era gas ruso, y venderla en Europa como energía verde. O sea, la caradura de los personajes, es decir, y ya te digo, yo todo esto, al final todo va a acabar saliendo, ¿no? Todo va a acabar saliendo. Y bueno, Sí, pues a esa pátina verde la llaman greenwashing, ¿no? El lavado verde, pero esto lavado ya verde. el greenwashing de la guerra, Claro. Juan Antonio, ya el grado de caradurez de esta gente, de cinismo, de hecho. Preguntas, Juan Antonio, evidentemente como uno de los factores determinantes, acá aparece la situación insostenible de Ucrania ante los ataques aéreos rusos iniciados hace más o menos 2 meses, a partir de la decisión de Putin de acometer finalmente la infraestructura crítica ucraniana. ¿Por qué retrasó esa decisión tanto Putin, si en última instancia está generando este desenlace? Es decir, yo creo que pensaban, quizás de forma errónea, a lo mejor esto es un error de cálculo ruso, es decir, pensan, hombre, a ver, cuando vean que se va a producir un mayor daño, entrarán en razones. Yo creo que durante cierto tiempo yo creo que ha habido un error de cálculo ruso en el sentido de pensar que de alguna forma algo de soberanía quedaba en Kiev. A lo mejor no en Zelensky como persona, ¿no? Pero bueno, pues los altos mandos militares, diputados de la Rada, gente así que podían en un momento decir, oye, este camino nos lleva al desastre, ¿no? Y a lo mejor eso hubiera empujado a negociar y que no se hubiera llegado a este punto, ¿no? Pero evidentemente cuando lo que ha hecho Kiev, que no lo ha hecho Kiev, que lo ha hecho Bruselas, OTAN, es, no, te voy a dar misiles para ataques a 300 kilómetros en el interior de Rusia o a 450 o a 600, incluso la amenaza de los Tomahawk para atacar a 1200, cuando estás proporcionando tecnología y drones y demás que pueden atacar a 1000 kilómetros en el interior, pues evidentemente se ve que no tienes ninguna intención de parar. Cuando te ofrecen un alto el fuego para no atacar las infraestructuras eléctricas, energéticas, de un mes, un alto el fuego de un mes, venga, a ver si eso funciona. Rusia lo respeta y Zelensky lo que se dedica es a lanzar ataques sobre refinerías y a veces simplemente sobre población civil. Entonces, claro, es evidente que llega un momento en el que no ya Putin, sino el entorno que rodea a Putin, de altos funcionarios, altos jefes militares, e incluso de la propia población, porque eso se acaba sintiendo en las encuestas, en las cartas que se escriben a los medios de comunicación, etcétera. Cuando eso ya lo empiezas a sentir, esa presión, no te queda más remedio. Porque ya te lo está pidiendo tu propia gente. Porque no confundamos, como aquí
como nos han estado mintiendo permanentemente, porque aquí no dicen ni una verdad ni por equivocación, no, poco menos que nos sueltan, empezando por el presidente del gobierno español, que es un mamarracho en este sentido. Es decir, que como que Putin es el imperialista, el autócrata, el radical, el enloquecido, ¿no? Si Putin es el moderado. Putin es el moderado, es el que ha intentado ir muy lentamente, intentando que el daño no llegara a más, que esto se parara antes de que el daño llegara a más. Es imposible. Y claro, llega un momento en que cuando te tienes que parar los aeropuertos del interior de Rusia, porque hay drones ucranianos por ahí rondando, claro, la población empieza a decir, bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar aguantando esto? Y eso presiona. Y llega un momento que, bueno, pues ya no queda más remedio, sobre todo cuando ya empiezas a notar que el frente ucraniano empieza a debilitarse. Por lo tanto, dices, vale, pues si ya se empieza a debilitar y yo ataco las infraestructuras críticas y ataco las líneas logísticas, estoy dando ya la señal de que no van a poder durar mucho, de que en algún momento va a ser imposible mantener la guerra. Y es eso, a ese punto al que se ha esperado. Y ese es el punto en el que estamos hoy. Es decir, esto no significa que la guerra ya esté, desde el punto de vista militar, que ya esté para acabarse el mes que viene. No, esto puede tratar un año todavía, prácticamente. Pero ahora mismo hay 6 ciudades a punto de caer en manos rusas. 6. Todo a punto de crearse una bolsa gigantesca entre las ciudades de Constantinopla y Kramatorsk y Slaviansk, encerrando ahí prácticamente ya a lo que queda operativo realmente del ejército ucraniano. No hay líneas de defensa después de esa zona. Ya está el Dnieper. Es decir, es que la situación desde el punto de vista militar ya es muy fea, muy fea. Y bueno, pues ahí está. Es decir, ¿qué va a hacer? ¿Qué puede hacer la OTAN? Reconozcámoslo, no puede hacer nada, porque ni tiene las tropas, ni tiene el armamento suficiente, ni tiene la decisión, ni la unidad ni la decisión política para hacerlo. Porque si aquí había algún tigre de papel, ese estaba en Bruselas. Era un gatito de papel. Puede que también alguna cuestión ligada a lo técnico, a lo productivo, haya determinado en parte el retraso de la ofensiva, el hecho de que quizás recién desde hace algún tiempo Rusia pueda generar masivamente drones para acometer ataques de 500 drones por ola de ataques, y antes Sí, no claro. pudiera eso o No, no. evidentemente, es decir, a ver, como muchas veces hemos repetido, la guerra es administración de recursos. Tú a la hora de diseñar la campaña militar, tú tienes que tener en cuenta los recursos que tienes y la tasa de reposición de esos recursos y efectivamente sobre eso tienes que planificar. Y a lo mejor llegas al convencimiento de que en los próximos 6 meses no vamos a poder disponer de los recursos suficientes para lanzar una ofensiva en tal punto o en tal otro. Claro, eso es verdad, eso claro que ocurre, pero le ocurre a cualquier ejército. Es decir, esto es lo propio de un cálculo de Estado Mayor. Pues claro que efectivamente algo de eso puede ocurrir. La capacidad que tiene ahora mismo Rusia de lanzar ataques en profundidad es mucho mayor de la que tenía hace 2 años. Claro que sí, evidentemente. ¿Por qué? Porque ha puesto a funcionar toda su maquinaria militar de producción, de ir construyendo líneas logísticas, de perfeccionando sistemas de arma que se habían probado en maniobras de entrenamiento. Pero al final las armas tienen que probar en combate real. Y ahí las cosas a veces son muy distintas, como se ha podido comprobar con todas esas armas milagrosas occidentales que han enviado. Sí, Es decir, sí. eran tremendamente, frente al atraso tecnológico ruso,
Oh, las armas occidentales eran todas tremendas. Un fracaso uno tras otro. El ridículo uno tras otro. Sí, sí, sí. Entonces, claro, Y, el otro día, hace 48 horas, lanzan un ataque con misiles ATACMS sobre Voronezh. Creo que fueran 6 misiles, los 6 derribados. No impactó ninguno. Eso significa que la línea de defensa antiaérea en capas que ya ha montado Rusia en todo su territorio occidental es tremenda, cosa que evidentemente hace 2 años no tenía montada. Se ha ido adaptando a el tipo de guerra en el que se estaba entrando. Claro, es decir, todo es bueno. No, es que los rusos aprenden muy rápido. No, es que montar todo, estamos hablando de varios miles de kilómetros de líneas, de frentes. Es decir, tú tienes que montar toda una línea de defensa antiaérea en capas sobre tan inmenso territorio. Esto no lo haces en un mes ni en 4 meses. Y necesitas mucho material que seguramente no tiene, que hay que fabricarlo y luego desplegarlo y formar las tripulaciones. Es decir, no es inmediato. O sea, quien piense que estas cosas son, lo decimos siempre, ¿no? Que esto no es la guerra de Hollywood. Es decir, casi el 99% de las películas de Hollywood que han de carácter bélico son mentira. Una puñetera mentira. sí, y de hecho, Juan Antonio, aquí la prueba de que Rusia comienza la operación militar especial sin la intención de una gran guerra, La empiezas con porque 120.000 recién, hombres. exactamente, Claro. recién después de 2 años puede finalmente motorizar su industria militar, sus fuerzas armadas, movilizar a su población, con lo cual evidentemente no querían inicialmente una guerra abierta contra la OTAN como finalmente comenzó. Claro, a estas alturas para todo el mundo es evidente que aquel ataque con 120.000 hombres que se realiza al comienzo de la operación militar era un ataque de shock para provocar un cambio en Kiev. Y de hecho, casi estuvo a punto de salir bien, porque en Estambul se llegó a un acuerdo. Estuvo a punto de salir bien. ¿Y por qué no se firmó aquel acuerdo? Por lo que hemos dicho 1000 veces y cada queda en evidencia. Porque Kiev no decide nada. Nada. Y ahí lo único que hay es un entramado de corrupción, un entramado criminal, que tiene sus ramificaciones y su cuartel general fuera de Kiev. Y ahora, ¿qué ocurre? Pues que Estados Unidos, con Trump, tiene que hacer un doble juego ahora mismo, que es, bueno, un doble juego no, es salvarse a sí mismo y para ello va a sacrificar a Ucrania. Así de sencillo, la política es así, y sobre todo la política internacional es así. Es decir, Estados Unidos no busca una paz justa, ¿no? Dicen los europeos, es que no pueden hacer un tratado de paz, un plan de paz sin contar con los europeos. Pues vamos, que si se puede hacer tranquilamente, porque los europeos pintan menos que la criada de Don Plácido, es decir, no pintan nada. Entonces se puede hacer perfectamente. Entonces, Estados Unidos no busca una paz justa, busca una salida al desastre. Es lo que busca, una salida al desastre. Y para eso, pues utiliza una serie de herramientas, como es el tema de la corrupción, que conoce perfectamente, como palanca para forzar a Zelensky a que acepte el plan. Que el plan, ya digo, vamos a ver cómo queda una vez que ya se discuta con la parte rusa, que todavía puede haber más cosas. ¿Qué ocurre? Pues que también es cierto que una vez que las dos opciones son que Zelensky acepte el plan o que no lo acepte. Si lo acepta, será el final también de Zelensky, lógicamente. De ahí ya, si hay un plan de paz, tendrá que haber elecciones, que no va a ganar Zelensky. Ya podemos hacer apuestas tranquilamente que las vamos a ganar. No va a ganar Zelensky, con lo cual, digamos, ya ha alcanzado su fecha de caducidad. Y si Zelensky dice que no, pues van a seguir saliendo más escándalos, más escándalos, más escándalos. Se va a agitar a la ciudadanía ucraniana para que ya harta de la guerra, harta de la corrupción,
decida que hay que acabar con el régimen, que es lo que efectivamente quiere la administración norteamericana, y bueno, pues lo que decía antes, al final pondrán, no sé si de forma interina hasta elecciones o qué, pues una nueva administración totalmente dirigida desde Estados Unidos. Y ya está. Y es que esto va a ser en medio del desconcierto de una Europa que ni tiene plan B ni tiene nada, ¿no? Pues no tiene nada. Es decir, se opone al plan. Europa se opone al plan de paz de Estados Unidos. Y Aquí, Juan es que es Antonio, hasta ridículo. imágenes de recién hace minutos de la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, diciendo, confirmando el plan y diciendo es un buen plan tanto para Rusia como para Ucrania. Esas las palabras textuales de Caroline Leavitt. Por el otro lado, Juan Antonio, Rusia podría convalidar una propuesta de este tipo, la cual efectivamente acompaña prácticamente todas las demandas de Rusia, con la excepción de la anexión de Zaporizhia y Gerson por completos. El plan establece el congelamiento en la línea de combate actual en esa región. ¿Cuáles los puntos a favor y cuáles los puntos en contra desde la perspectiva rusa frente a este plan? En principio, frente a los objetivos iniciales planteados por Rusia desde el comienzo, desde antes del comienzo de la operación militar, es decir, si se acepta el plan, evidentemente el ejército ucraniano va a quedar reducido, pues bueno, pues a un simple fuerza armada de defensiva, sin carácter de armas de carácter ofensivo. Eso es lo que llamaba Rusia desmilitarización. El régimen va a cambiar. Tiene que cambiar porque tienen que admitirse partidos políticos, ahora prohibidos, tienen que reconocerse a dirigentes sociales ahora mismo exiliados o en la cárcel, y políticos, tiene que reconocerse el idioma ruso, tiene que reconocer como oficial, tiene que reconocerse a la Iglesia Ortodoxa rusa como una iglesia perfectamente reconocida, y con capacidad de actuar. Todo esto es lo que se llamaba desnazificación por parte de los rusos. No entrada en la OTAN, es decir, neutralidad, era un punto crítico. También está en el plan. No hay tropas extranjeras, no lo iba a aceptar Rusia, también está en el plan. Y el tema de bueno, pues la nueva arquitectura europea, que esto lógicamente tardará más en cerrarse porque afecta no solo a Ucrania, sino a otros muchos países de la OTAN. Y aquí imagino que incluso entrarán a discutirse hasta los tratados internacionales de armas estratégicas, como el New START, o el de armas de alcance intermedio, incluso de fuerzas convencionales. Pero las mismas garantías que hay que darle a Ucrania, hay que dárselas a Rusia. Y por lo tanto, ¿qué quedaría que dijéramos? ¿Y van a ceder los rusos ese trozo de Gerson y ese trozo de Zaporozhia que ahora mismo forman parte de la Federación Rusa constitucionalmente? Bueno, eso supongo que entrará en discusión. A lo mejor se buscará un referéndum de nuevo en esas dos regiones, pero yo creo sinceramente que los rusos ya están viendo a un tiempo, no a corto plazo, sino a un mayor plazo. A un mayor plazo de que una vez, digamos, normalizada la situación dentro de lo que queda de Ucrania, habrá fuerzas políticas que van a ser apoyadas desde fuera y en un momento determinado puede haber gobiernos que pueden tomar el camino, como dice Medvedchuk, el camino de buscar una situación, dado que no van a entrar en la OTAN, etcétera, una situación pues similar, un estatus similar al que pudiera tener en un momento determinado Bielorrusia, el que tiene actualmente Bielorrusia. Es un país soberano, pero tiene una especie de alianza o entrelazamiento estratégico de Estado de la Unión, lo llaman ellos, con Rusia. Y esto sería, vamos, ya la victoria absoluta, Sería la victoria absoluta. ¿Qué pasa? Que hay otros actores que pueden estar pensando también en llevarse su cacho, por ejemplo, los polacos, de recuperar
ciertos oblasts del oeste de Ucrania, poblados con población polaca, y que históricamente pertenecieron a Polonia, que igual, bueno, pues piensan que debería volver a Polonia. O lo que pase con las zonas con minorías húngaras o rumanas, también bastante discriminadas por el actual Kiev, que, bueno, sabemos cómo acaba eso. Es decir, que ten en cuenta que esto inicia un proceso ahora que no es corto, es un proceso largo, pero sí, a ver, como hemos hablado de la situación militar y la situación de política, bueno, también habría que hablar de la situación económica, ¿no? Es decir, el agujero presupuestario ahora mismo de Ucrania es de 60.000 millones de dólares al año. El agujero, es decir, no se puede, no se puede mantener eso, ¿no? Si a esto le sumamos, pues que no tienen, que necesitan miles de millones simplemente ya para pagar a los funcionarios. O sea, es que prácticamente ya no se genera nada. ¿Cómo va a quedar Ucrania? ¿Quién va a pagar la reconstrucción? Si hasta BlackRock se ha ido, porque ya no ve la posibilidad del gran negocio. Entonces, ¿qué va a pasar después? Pues no lo sé, pero estoy completamente seguro que los rusos tienen un plan. Si aceptan ese plan de paz, es porque tienen un plan. Pero en cualquier caso, oye, si tú te planteas una campaña militar, te planteas 6 objetivos y ya tienes 5, firma. Que el sexto ya veremos. Claro, que es así. Por eso digo que esto es una derrota completa. De hecho, es la formalización de la derrota, porque la derrota ya está. El plan surge porque la derrota ya está. Es que lo que yo creo que no acaban de entender muchos de estos analistas que andan por nuestros medios de comunicación, ¿no? Es decir, cuando se llega a esta situación y el actor geoestratégico más importante del conflicto, que es Estados Unidos, porque es quien ha mantenido eso, es que sin Estados Unidos no se hubiera mantenido. Si el actor más importante tiene que plantear un plan de paz, y en ese plan de paz se cede ya en 5 de los 6 objetivos que planteaba Rusia, es porque ya la derrota está consumada. Lo único que hace ya es formalizarlo y hacerlo de una manera que no parezca lo que salve la cara de Trump o de la administración norteamericana o de los Estados Unidos, si lo queremos poner así, que se evite la debacle, el hundimiento. Es decir, ya es casi una cuestión cosmética. Y claro, y cuanto antes mejor, porque claro, es decir, ahora mismo estamos hablando de lo que estamos hablando, no, vamos a parar las operaciones militares en la actual línea de contacto, pero es que como tardemos 6 meses más, la línea de contacto va a estar mucho más hacia el Dnieper. Cada vez el territorio en manos rusas va a ser mayor y además se va acelerando. De los 20 kilómetros cuadrados por día de hace 4 meses se pasó a 30, luego así a 50 y ya en los últimos días, en algunos días ya son más de 100 kilómetros cuadrados al día. Es que si sigue así, y para cuando se quiera firmar esto, Kupiansk, Pokrovsk, Milnograd, Bolshansk, ya habrán caído. Y si se tarda 4 meses más, van a caer más ciudades. Y más minas, y más industrias, y más centros logísticos. Y estará más destruida todavía la infraestructura ucraniana. Entonces, claro, es decir, no es una locura, es decir, esto es, sí, es formalizar la derrota, es cierto, pero también es verdad que es también una forma de evitar el colapso final y que esto, pues la sensación sea todavía mucho peor y de mucho mayor coste para una administración Trump que dentro de 10 meses tiene unas elecciones de medio término y se juega el Congreso y el Senado. Sí. Entonces, no es tan locura, ¿eh? Sí, evidentemente
ahí aparece un factor importante porque una derrota presumible de Trump podría generar el camino hacia el retorno de los demócratas y una escalada con los halcones neoconservadores otra vez metidos en la Casa Blanca, más Sí, aún que con Trump. No la no, abandonaron del todo, pero y no solo eso, que luego hay otros factores que intervienen en la política interior norteamericana. Tenemos todo el asunto Einstein, por ejemplo. Claro, es decir, es que cuando uno tiene que plantear una estrategia para un determinado conflicto, la cuestión ucraniana, sí, ya, pero tú, aparte de la cuestión ucraniana, en la mesa del despacho Oval, tienes más cuestiones. Los chinos, el tema interno, Einstein, la economía. Claro, tú tienes más cuestiones. Y al final, un estadista lo que tiene que hacer es intentar calibrar qué vías de agua puede ir tapando para poder acometer otras que sean más difíciles o que ahora mismo no tenga capacidad de tapar. Y, evidentemente, el tema ucraniano, si ya los que saben sobre el papel tienen claro que la guerra está perdida, sí, acábala ahora cuanto antes, cuanto antes la acabes mejor, menos pérdida va a ser. sí, ahora, por otro lado, Juan Antonio, Putin evidentemente deberá realizar una decisión estratégica, ¿no? Frente a esto. Ahora, por otro lado, considerando la posibilidad del retorno de una administración más belicista aún que la de Trump con respecto a Ucrania, recordando además las mentiras de la OTAN Sí, desde el principio hasta el fin. Recordando además que hasta el momento Europa rechaza abiertamente esto y quiere más guerra con el anuncio de una guerra directa con Europa de aquí a pocos años. Según la figura política van estableciendo el año un poquito más adelante o un poquito más atrás, pero todos ya lo presentan como una cuestión dada. Recordando además también la locura del nacionalismo ucraniano y su utilidad para los poderes occidentales. También podría aparecer el contraargumento de rechazar esto porque simplemente Occidente querría un acuerdo de paz para retrasar un enfrentamiento directo, regenerar sus fuerzas y en ese sentido Putin cometería un error si no genera un golpe de knockout ahora y convalida una victoria por puntos. ¿Sí? no, efectivamente, pero entonces se hace un análisis por escenarios. Sí. La administración Trump ahora mismo juega a hechos consumados y le impone a Zelensky y su camarilla, le impone, tienes que aceptar este plan. Como digo, Zelensky, bueno, no Zelensky, que no pinta nada. Los otros actores occidentales, léase Bruselas, Londres, tienen dos opciones. Aceptarlo. Si se acepta, es un problemón, pero es un problemón para Europa, no para Estados Unidos. Estados Unidos se sale del tema y se sale bien. El problema es para Europa. ¿Por qué? Porque entonces, si se acaba la cuestión ucraniana, ¿cómo van a justificar el rearme, los cientos de miles y cientos de miles y más cientos de miles de millones de euros en armamento, en proyectos de infraestructura militar? ¿Cómo se va a justificar todo eso? Y si eso no se puede justificar, entonces, ¿cómo queda la economía europea? ¿Y si hay que levantar las sanciones a Rusia? ¿Y si hay que devolver los fondos congelados? ¿Cómo queda? Para Europa es un desastre. Un desastre. Con lo cual, cabe otro escenario. El otro escenario es que Europa diga no, o sea, Bruselas, Londres dicen no, Zelensky, sabiendo que ya no tiene más salidas, se atrinchera y diga, pues si me siguen apoyando esto, digo no.
Pero entonces a Estados Unidos solo queda una opción. Efectivamente, destruir a Zelensky y en el peor de las situaciones decir, ahí os quedáis. Y sin ayuda norteamericana, ni el régimen de Kiev, ni la OTAN son capaces de soportar esto mucho más tiempo. Sí, podrán justificar ante las poblaciones europeas, podrán justificar el gasto en armamento, podrán mantener ese discurso, esa narrativa que tienen a día de hoy, pero eso no va a impedir la derrota. Es más, ahí Putin tiene todo el campo abierto para continuar el avance. Sabiendo además que cuenta con que Estados Unidos con Trump no va a mover ficha. ¿Qué pasará a futuro si cambia la administración dentro de 3 años? Para dentro de 3 años, todos los objetivos militares deben estar cumplidos. Por eso yo creo que la guerra le queda, si no pasara nada, no hubiera plan de paz, nada, le queda un año y pico, donde se alcanzarán los últimos objetivos militares, posiblemente llegando a Odessa, y hasta ahí, sin que la OTAN pueda hacer nada y sin que Estados Unidos vaya a implicarse cuando efectivamente ha intentado, y Trump tiene que vender que lo ha intentado. O sea, Trump tiene, lógicamente, que salvarse a sí mismo, salvar a su administración y diciendo, a ver, hay un corrupto ladrón infame en Kiev sostenido por una pandilla de corruptos ladrones e infames de Bruselas y de Londres. No tiene otra. Estos son los únicos escenarios posibles. Hombre, alguno no es infalible. Algún experto igual me dice, oye, hay otra posibilidad. Y es verdad, puede haber alguna otra posibilidad. Pero por probabilidades, estos serían los dos escenarios posibles. Si Zelensky se encastilla, será destruido. Y en el caso de que pusieran a otro, a Saluzny, y siguiera con la misma tónica de seguir a Bruselas y a Londres, entonces Estados Unidos se va a retirar del asunto, lo ha intentado, y Putin tendrá el camino abierto para continuar la campaña militar. Si Zelensky acepta, Putin consigue la mayoría de sus objetivos, el tema se cierra al menos de momento, ya veremos a futuro qué pasa en ese nuevo escenario político de Ucrania, pero el desastre es para Europa, porque la derrota es completa. Ya no tiene ni Nord Stream, ni tiene el gas ruso barato, ya no tiene los fondos, los congelados, no va a tener nada. Sí. Pero eso sí, podrá seguir justificando la amenaza rusa y el rearme y la mili obligatoria, y toda esta sandecia que se les ha ocurrido, simplemente para estafar a los ciudadanos europeos y para mantener el control sobre los ciudadanos europeos, porque nadie piensa que una guerra abierta de la OTAN con Rusia se va a resolver llevándote a la mili a unos cientos de miles de chavales, porque Sí. te van a lanzar 4 bombazos atómicos y a ver qué hacemos después. Sí, Zelensky podría también generar una salida al estilo de la opositora bielorrusa Tijanovskaya, de alguna forma presentar su salida como una salida forzada, aparecer como el líder ucraniano en el exilio, protegido por Europa, de manera que el conflicto aparezca resuelto en los papeles, pero latente en la práctica, a la espera, tanto Zelensky como Europa, del recambio de Trump y el recalentamiento del conflicto de aquí a 2 años. Esa es una posibilidad, con Zelensky o sin Zelensky, ¿no? Pero como el conflicto supuestamente resuelto, pero no resuelto del todo, y recomenzar todo de aquí a 3 años. Claro, pero lo que pasa también es que es decir, el actor fundamental ahí que quiere llegar a ese punto es Bruselas-Londres, ¿vale? Pero también es verdad que en el entorno de la Unión Europea también la fractura cada día es mayor.
Sí. Es decir, ya ha sido, antes era Hungría sola, luego se le sumó Eslovaquia, ahora ya también está Chequia, Irlanda. Es decir, es que mañana puede ser la propia Francia en unas elecciones. Es que, es decir, cada vez queda menos claro que vaya a haber una cierta unanimidad como para vamos todos a la guerra. Eso sin contar cómo están las poblaciones. Vamos, es decir, solo hay que ver las cifras de popularidad de Merz, que no lleva ni un año. No. ¿Eh? Y las cifras de popularidad ya han caído por debajo del 17%. O sea, es que eso es que no va a ser sostenible. No va a ser sostenible. Y más en una Europa que económicamente camina hacia el desastre. Porque va a tener que pagarlo todo muchísimo más caro en un proceso de desindustrialización, de huida de capitales, de huida de cerebros, con pérdida de carrera tecnológica ante China y ante otros actores. Es que vamos a ir a la guerra en el 2028. ¿Con qué? ¿Con quién vas a ir a la guerra? Majadero. Vamos a ver los que te siguen. Bélgica, servicio militar. No es obligatorio, de momento, porque esto van siempre pasito a pasito, porque como no tienen cojones para decir las cosas directamente, pues van pasito a pasito, ¿no? Entonces ya han mandado una carta a todos los jóvenes belgas que cumplen 18 años el año que viene para decirles que tienen la oportunidad de su vida, que es alistarse al ejército por 2.000 euros al mes. Evidentemente, es muy posible que muchos jóvenes que estén en paro, hay un 13% de paro juvenil en Bélgica, es muy posible que, oye, pues muchos jóvenes dicen, bueno, yo me alisto un año, total, si no va a haber, al final no va a haber guerra, oye, un año que estoy ganando 2.000 euritos al mes, ¿no? Podría ser permisible. Pero claro, eso es engañoso. Primero, porque es voluntario ahora. Segundo, porque vamos a ver si tú puedes, a ver por cuánto te hacen firmar. A ver por cuánto te hacen firmar. Y tercero, porque si en un momento determinado se produce una situación bélica, luego no puedes decir que es que no has firmado. Y a ver qué pasa. Pero es que, ya te digo, la opción de no ir a un acuerdo de paz ahora para Europa es una salida de pan para hoy y hambre para mañana, porque te va a salir el problema más adelante. Pero claro, si acepta el plan de paz, el desastre será lo mismo. Es que, a ver, es que lo que tienen las derrotas. Sí, sí, claro, obvio. Claro, es que es lo que tienen las derrotas. Que claro, uno se pueda pensar, hombre, si hubiéramos hecho no sé qué. Hombre, lo podría haber pensado el mando alemán en el 45, ¿no? Pues ya una vez que se produce la derrota, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿te vas a poner a qué? ¿A movilizar a chavales de 20 años? ¿Para mandarlos dónde? ¿Con qué armamento? ¿Cómo lo vas a formar? ¿Qué vas a militarizar toda Europa? ¿Con qué dinero? ¿De dónde lo vas a sacar? ¿Vas a matar a la gente de hambre o lo vas a dejar sin sanidad, sin educación? ¿Qué vas a hacer? Mirad, todo esto es tan infame, que para que tengáis una idea, simplemente un dato. El coste de mantenimiento de todas las carreteras españolas cuesta al año unos 1.100, 1.200 millones de euros. Lo que se le va a dar a Zelensky, pues haberse paseado hace 2 días por aquí, con toda la caterva esta de vividores, sabandijas y parásitos que nos gobiernan, son 1.000 millones. Es decir, dicho de otra forma, españolitos, se le ha entregado de vuestro dinero al corrupto ladrón de Kiev una cantidad similar a la que se necesita para que todas las carreteras de tu país se puedan mantener. Dejen de estar llenas de baches, que lo están, dejen de estar deterioradas, que lo están, dejen de tener tantos puntos peligrosos, que los tienen, y en vez de hacer eso, pues le damos al corrupto, al ladrón, le damos 1.000 millones.
para la cueva de Alí Baba. ¿Para qué? Para que esos 1.000 millones vayan al complejo militar industrial norteamericano, los transformen en armas, que se le envíen a Kiev para que parte de esas armas se vendan en el mercado negro y ellos se embolsen el dinero. Porque este es el entramado. Y seguramente con complicidades en Bruselas y en Londres. Este es el entramado. O sea, es una gigantesca organización de crimen, de decir, montada para, pues eso, para robar el dinero que ustedes se ganan todos los días levantándose a trabajar. Y el que no lo quiera ver, pues lo que digo, pues un ignorante, y por lo tanto, oye, pues que le vamos a hacer, que intentar enseñarle, ¿no? Por eso hay que compartir todos estos programas. O simplemente que es un cómplice. Es un cómplice de la organización criminal, un cómplice de los belicistas, y lo que quiere es la guerra. Ya está, y que no hay más, no hay más. Que nadie se haga películas. Si lo sabes, no puedes estar a favor. Si no lo sabes porque no tienes la información, pues hay que intentar que la tengas, que te llegue. Y si teniendo la información estás con esto, entonces es un cómplice. Tú eres un enemigo del pueblo. Ya está, ¿no? No hay que darle más vueltas. Por aquí, Kaia Kallas, atención a este Ahora momento. empieza la parte humorística del programa. Efectivamente, atención a este momento, a la cara, las dudas, los titubeos de Kaia Kallas como una muestra de lo de la situación de Europa después de esta apuesta por acompañar inicialmente a Estados Unidos a una guerra sin sentido para Europa y de ahora parecer sola, desnuda, ¿no? Cuando Estados Unidos la abandona y con la posibilidad de una guerra directa con Rusia. Aquí la pregunta de este periodista. No, because this story we have seen it before. The United States and Russia, they work on a plan behind. Esto genera, esta situación está generando un déjà vu. Estados Unidos y Rusia elaboran un plan, ya lo vimos antes. The plan is unacceptable to Ukraine. Europeans are angry. They demand a seat at the table. Los ucranianos lo rechazan el plan, los europeos están enojados, se enojan, demandan una silla en la mesa de negociaciones. Los medios entonces dicen que Europa se queda afuera de todo y eso es un problema para ustedes. Perception. What exactly can you do to change this, to ensure that this doesn't happen again? Because the stakes at play here are enormous. ¿Qué puede hacer Europa o qué pueden hacer ustedes entonces para cambiar esta lógica? For you, for the European Union. So what do you think you need? You need a new strategy, new approach, new channel of communication. What do you need to do to ensure this doesn't happen and you really have a seat at the table? ¿Qué pueden hacer entonces para realmente tener una silla en la mesa de negociaciones? ¿Necesitan un nuevo plan, una nueva estrategia, un nuevo enfoque? ¿Qué pueden hacer? Y acá la respuesta de Kallas, atención. Well, ministers in the room were quite, solid and I would say. Bueno, titubeando. Saben, si los ministros en el cuarto estaban, diría, calm about this because we have seen this before and los ministros estaban calmos porque hemos visto esto en el pasado. Because, different peace plans cannot work if the Europeans and Ukrainians do not agree to this. So that's why we focus today's discussion. Y los planes de paz no pueden proliferar si los ucranianos y los europeos no están de acuerdo con ellos. Ja, ja, qué risa que me da. Bueno. Es que yo, para los que nos ven, esto es muy sencillo. Vamos a ver. Tenemos un conflicto bélico. ¿Quiénes son los países beligerantes? Cualquiera, sobre todo si lee la prensa occidental, dirá, bueno, Rusia y Ucrania. ¿Vale? Bien. Rusia está claro, es un país beligerante. Ucrania,
Ucrania, ya lo hemos dicho a lo largo de este programa y lo hemos repetido 1000 veces desde hace 3 años y medio. Ucrania no es soberana. Ucrania no hubiera podido aguantar 3 años y medio si no hubiera tenido a un actor por detrás que financiaba, armaba, organizaba, dirigía incluso las operaciones militares, daba de la inteligencia, etcétera, etcétera, la diplomacia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un actor más, que no es Ucrania, que Ucrania es aquí absolutamente dependiente, es una fuerza proxy. ¿Quién es ese actor? Estados Unidos. Que ha puesto sus satélites, sus aviones de reconocimiento, sus grandes aviones aguas de transporte de guerra electrónica, sus grandes aviones de transporte para llevar la logística, para llevar el armamento, quien ha movido o ha intentado mover sus tentáculos diplomáticos por todo el mundo, quien ha puesto sanciones, quien llevó adelante el plan de la congelación de los fondos rusos, quien destruyó Nord Stream. ¿Recuerden cuando Biden lo reconoció? Por mucho que ahora le intentan echar el muerto a un buceador ucraniano y otro ucraniano que pasaba por allí. Bien, pues sí, entonces hay que reconocer que Estados Unidos es la otra parte beligerante, que tiene unos aliados en la OTAN, ¿vale? Pero que, como todos sabemos, la OTAN, un 70% lo financia Estados Unidos, el general jefe de la OTAN es norteamericano, siempre, y la Alianza Atlántica es algo que domina a los Estados Unidos. Lo arma Estados Unidos, los estándares son estándares norteamericanos, por lo tanto, el actor principal, el otro beligerante, es Estados Unidos. Es decir, en una negociación de paz tienen que estar los actores, las partes beligerantes, que son Rusia, eso es evidente para todo el mundo, y los Estados Unidos. ¿Quién es Europa para exigir una silla ahí? ¿Pero quién es? ¿Quién es Sánchez y Meloni? ¿Quiénes son? Son nadie. Cipayos, sumisos, unos papanatas que piensan que son algo, unos tiralevitas que se dedican a hablar y a repetir como cacatúas lo que les dicen que tienen que decir. Ya no voy a decir del rey de España, ¿no? Porque yo no quiero entrar ya en aspectos ya, no quiero hacer más sarcasmos ya hoy, que todavía ya nos estamos viendo aquí toda la noche. Es decir, el rey de España es lo del tonto, ¿no? El tonto coge la linda se acaba, pero el tonto sigue. Y aquí sigue la dinastía. Entonces, ¿quién es Europa para exigir una silla en qué? ¿Es parte beligerante del conflicto? Porque si es parte beligerante del conflicto, hombre, primero que lo digan, que se admita. No, somos parte beligerante del conflicto. Porque entonces a lo mejor algunos misiles rusos tienen que desviar hacia otros puntos. Claro. Entonces, si no son parte beligerante del conflicto, ¿qué silla quiere la señora Callas? ¿Qué pasa? Son parte del negocio, ¿no? Esto es lo que no quieren decir. Entonces, lo adornan con toda esta palabrería. Son parte del negocio. Porque como tienen montado un chiringuito, como tienen montado una organización criminal, claro, si esto se acaba, pues se acaba el negocio. Porque si no, ¿acaso es la Europa de los valores, de la libertad, la democracia? ¿No tendría que ser la primera interesada en que hubiera un acuerdo de paz y se acabara la guerra? ¿No sería eso lo principal? ¿No tendrían que estar precisamente todos contentos de que, hombre, a ver si al final esto se acaba? Porque la guerra es en suelo europeo, es que hay que recordarlo. La guerra no está ahí al lado de Atlanta, ni de Virginia, ni de Dakota. Es en suelo europeo. Luego, los primeros interesados en que haya paz deberían ser los europeos.
Porque si las bombas gordas empiezan a caer, van a caer en suelo europeo. Entonces, ¿cómo que usted tiene que tener una silla? Europa tiene que tener una silla. No, y Ucrania, sí, pero no vemos que Ucrania no tiene soberanía. Sí, se tendrá que sentar porque alguien tendrá que firmar, que yo imagino que no va a ser Zelensky, pero alguien tendrá que firmar para que el tratado, el acuerdo de paz, tenga validez conforme al derecho internacional y debería pasar por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ser validado en el Consejo de Seguridad para que tenga validez conforme al derecho internacional. Claro que sí. Entonces, bueno, pues tendrá que estar Ucrania, pero el actor, el otro actor beligerante, que tiene que estar en la mesa y que de hecho está, porque es el que presenta el plan, ¿eh? Es quien presenta el plan. Fíjate si está en la mesa. Entonces, el otro actor es Estados Unidos. ¿Qué es muy triste el papel de Europa? Muy triste. Muy triste. Ha llegado un punto ya que cuando ves la clase política europea dices, el que se merece. El que se merece. O sea, que se destruye la infraestructura europea, en concreto, principalmente alemana, como son los Nord Stream, y se haya sido incapaces hasta el día de hoy de exigir las responsabilidades a quien corresponda, ni siquiera hacer público para que lo conozca la ciudadanía europea de las conclusiones de la investigación, nos indica qué clase política tenemos, a la que, repito una vez más, por desgracia, los ciudadanos europeos votan. A ver si ya nos vamos despertando. Juan Antonio, la última, y por cierto, demoledores y demoledoras, más de 2.700 demoledores conectados y 1.600 me gusta. Recuerden que eso nos ayuda contra la censura a través de la difusión de nuestros análisis críticos. Así que, por favor, like, pulgar arriba, pulgar arriba, pulgar arriba. La última, Juan Antonio, sobre China. ¿Cuál la reacción de China frente a esto? Porque el fin eventual de la guerra en Ucrania va a acelerar, seguramente, va a acelerar el redireccionamiento de las hostilidades estadounidenses contra China, ¿sí? Desde Europa hacia el eje Asia-Pacífico. ¿Cómo van a responder a Yo esto? creo ¿Cómo que, podrían participar en a esto? ver, ahí hay algunas dificultades. Es verdad que desde el punto de vista estratégico, geoestratégico, como hace la Rands Corporation y demás, pues uno hace sus planeamientos sobre el papel y queda muy bien. No, vamos a enfocarnos hacia el Pacífico. Pero ya hemos visto que contra China no ha valido ni siquiera los aranceles. Que China cierra el grifo de las tierras raras y es que no hay ni industria militar norteamericana. Así malamente se puede plantear una guerra de cierta envergadura, un conflicto de cierta envergadura en el Pacífico. Por otro lado, Rusia se ha convertido en retaguardia estratégica de China y viceversa, y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Es decir, aunque se levanten las sanciones, la gran mayor parte del comercio ruso ya está dirigido hacia Asia, y eso no va a cambiar. Aunque solo sea porque no te puedes fiar de los europeos. O sea, vamos a decirlo así. No te puedes fiar de esta gente. Esta gente engaña hasta cuando te da los buenos días. Ya miente permanentemente. No te puedes fiar. ¿Cómo te vas a fiar de quién? ¿De quién? ¿De la señora Calas? ¿De Úrsula? ¿De quién te vas a fiar? ¿Cómo vas a decirle a China, por poner un ejemplo, no, mira, ya no te voy a vender más gas porque se lo voy a volver a enviar a los europeos? Primero, los norteamericanos no van a querer. Ellos quieren vender su gas o el gas ruso, pero a su precio. Al que impongan las grandes petroleras, las grandes empresas energéticas norteamericanas. Con lo cual, eso no va a volver. Es decir, los errores que ha cometido Europa en estos últimos años, eso va a costar mucho superarlos, mucho tiempo, mucho sacrificio, mucho dinero superarlos. No sé qué van a hacer. Yo, sinceramente, en este sentido no soy nada optimista. No sé qué van a hacer. ¿Por qué? Porque Rusia ya no va a romper la dinámica que
que ha tomado de dirigirse, de enfocarse hacia Asia. Por lo tanto, China va a mantener esa retaguardia estratégica, no le va a faltar, no, es decir, Estados Unidos no va a poder bloquear a China, no la va a poder rodear, no la va a poder asfixiar. Y entonces, ¿cómo va a hacerlo? Es decir, yo creo que ahora mismo están todos bastante tranquilos. Incluso actores de segundo orden, como podría ser India y otros países de la Asia Central, yo creo que están todos bastante tranquilos. Es más, se abre otra vez la posibilidad de seguir, de que la situación del comercio internacional pues se relaje un poco, pues seguir haciendo negocio. ¿No? Es decir, si aquí, como digo, la derrota estratégica es de la OTAN y por lo tanto de los países de la OTAN. Y salvando a Estados Unidos y Canadá, que está allí, que es un apéndice norteamericano, ¿quiénes son los países de la OTAN? Los europeos. Ya está. Disfruten lo votado. Ya está. Son todos muy buenos, muy listos, muy altos, muy guapos, muy ricos. Pues eso es lo que tenemos. Yo creo que ahí ya no va a cambiar. A ver, ya no va a cambiar al menos en un tiempo considerable. Es decir, tendrían que volver a cambiar las coordenadas geopolíticas a nivel global para que volvieran a darse situaciones, pues yo qué sé, de ruptura entre China y Rusia. Tendría que haber cambios geopolíticos muy profundos, que no se ve fácil que eso pueda ocurrir a medio plazo. Bueno, es decir, a corto desde luego que no. A medio plazo no lo sé, no me imagino. A largo, oye, la historia está abierta, nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? Pues no lo veo venir. Y es más, la tendencia, si uno hace la proyección, la tendencia es pues que toda una serie de entramados internacionales como los BRICS, la Comunidad de Cooperación de Shanghái, la Unión Euroasiática, todos vayan convergiendo y se vaya creando un bloque mucho más independiente y soberano del mundo occidental de lo que ha sido hasta ahora. Y eso va a ser inevitable. Y ese proceso está en marcha. Y ese proceso se ha ido acelerando poquito a poco, pero se ha ido acelerando. Y nada nos dice que el año que viene o al otro o dentro de 5 años ese proceso vaya a estancarse o incluso a revertirse. No hay nada que lo indique. Con lo cual yo creo que ahí, es decir, es más, y esto también venía en los informes de la RAND y demás, de la RAND Corporation, la intención era desgastar a Rusia para luego poder ir a por China. Y no han podido con Rusia, pues complicado está. Sí, es efectivamente. Juan Antonio, vamos a redondear la transmisión por acá. Presentamos la situación actual, los escenarios a futuro, la posibilidad incluso de el comienzo de un colapso en la Unión Europea también, como vos remachabas en tu análisis sobre la Unión Europea. El sábado, Juan Antonio, con la segunda parte de su análisis sobre la inteligencia artificial. La parte y hoy, buena. la parte buena, hoy podés redondear la transmisión con lo que quieras, como siempre, el final abierto, si algo en el tintero o lo que quieras. Bueno, yo creo que, fíjate, hay a veces que las cosas son sarcásticas, ¿no? Es decir, han llamado a la operación de la NABU de la corrupción en Ucrania la operación Midas, el rey Midas, ¿no? Y bueno, pues es que todo el mundo lo vea. O sea, esto no es como en la película Casablanca, ¿no? Qué vergüenza, aquí se juega, ¿no? Es decir, todo el mundo sabía que allí se jugaba en el bar de Rix. No, no era un secreto para nadie, ¿no? Pero, qué escándalo, aquí se juega, ¿no? Bueno, pues este evento no es más que un catalizador. Es decir, todo esto ya era, digamos, conocido o supuesto, todo el mundo lo sabía. Es un catalizador que debilita irremisiblemente a Zelensky y a su régimen, pero irremisiblemente. Vamos a ver cómo acaba, pero es el principio del fin. Evidencia la falta de soberanía real de Ucrania que ha habido desde el principio. Por eso nunca debíamos de hablar de la guerra de Rusia con Ucrania, de la guerra en Ucrania, no contra Ucrania. Esto va a profundizar la grieta dentro del bloque occidental,
decir, las costuras se siguen ensanchando y la fractura se va abriendo cada vez más. Y sin duda juega en favor de los intereses de Moscú, acercando, bueno, el fin del conflicto en los términos que pueden ser favorables para el Kremlin. Y esto lo que indica, bueno, que han jugado sus cartas de una forma, hay que decirlo, inteligente. Y es así. Y es muy sencillo. El año que viene, o el otro, si ya se ha firmado la paz y demás, veremos cómo está la situación dentro de Rusia, cuántas sus cifras económicas, macroeconómicas, culturales, es decir, lo que es la vida, la dinámica vital que tiene el país. Vamos a ver cómo está Europa. Así que, para reflexionar, ¿eh? Sí. Demoledores y demoledoras, en 20 minutos comienza el programa de Adrián Celaya. No lo desaprovechen por DMP Geopolítica, nuestro canal hermano, debajo el enlace, también con retransmisión en nuestro canal y nosotros mañana viernes, como siempre, con nuestra programación habitual. Querido Juan Antonio, un abrazo y hasta la próxima. Chau, chau. Hasta pronto.